vamos. Buenas tardes a todos, estamos en una nueva edición de Más Atentos que Vigilantes. La idea de estas charlas es intercambiar entre compañeros y colaborar a la construcción del conocimiento, que siempre se hace en conjunto. Hoy nos va a hablar Javier Entaca, que está desde Madrid, sobre soberanía tecnológica, y quienes lo acompañamos en este programa, que está Mechi Díaz desde Córdoba, Casey Wonder desde acá, desde Capital, junto conmigo también, que estoy acá en Capital, Luciana Hidalgo. Vamos a intercambiar, hacer determinadas preguntas sobre cómo es esto del nuevo desafío ante las tecnologías de las cuales estamos dependiendo en estos tiempos. La primera pregunta creo que la tenía Mechi. ¿Sí? Bueno, arranquen. Yo le hago preguntas que le desarrollen. Empezamos entonces sobre las aplicaciones a las cuales nos tenemos que estar acostumbrando sobre la salud y demás. Jape, ¿qué es lo que te merece este nuevo uso de tecnologías para salir y para testear? Bueno, el caso de China, que fueron los primeros que tuvieron la peste, enseguida implementaron, como ellos ya tienen una infraestructura de aplicación, un celular que controla a la sociedad, o la sociedad se controla a sí misma a través de su gobierno, como quiera entenderse. Entonces, no les costó tanto extender la funcionalidad de las aplicaciones que ya tenían, de crédito social, etcétera, y permitieron disponer el gobierno un mapa en tiempo real del posicionamiento de la gente a través del GPS del celular. Entonces, a medida que iban implementando testeos, ellos cargaban el resultado del test en la foja de la persona y vinculada a ese celular, por otro lado. Entonces ya tenían un mapa de cómo se iban moviendo las personas infectadas, y aplicaban también lo que es el cerco perimetral, por decirlo de algún modo. Se le decía, bueno, te quedás en cuarentena, no podés salir, y el celular los controlaba. Si se iban del espacio que se le asignaba, el celular daba una alarma, etcétera. Obviamente la persona estaba obligada a llevarlo, pero bueno, así se mueven ellos. Esa herramienta en sí permitió entonces armar los mapas de contagio, encontrar los vectores y poder poner en cuarentena a la gente que estuvo en contacto, y poder atacar la cuestión pandémica de una manera muy eficaz. Pensar que son 2.000 millones de personas, hay ciudades con 50 millones, otras con 20 millones, 10 millones, son así las ciudades. Entonces, las medidas draconianas a las cuales los chinos están acostumbrados a vivir así, ellos tienen el régimen comunista, pudo ser muy efectivo. En la medida en que la pandemia se fue trasladando hacia otros países, ahí comenzó a chocar un poco más con los modelos liberales democráticos, digamos, de otros. Democrática también es China, pero, digamos, modelos liberales. Mi privacidad, yo no quiero que el gobierno me controle, no sé qué. Bueno, que no estoy juzgando esos valores, estoy diciendo que es un dato concreto. Entonces se empiezan a plantear en otros países, y hay resistencias, y ahora, bueno, con el lanzamiento que hizo el gobierno argentino el otro día, del Cuidar, de la aplicación Cuidar, se instaló entonces la polémica en Argentina, pero ya la venían teniendo en Francia especialmente, y en otros países, hasta dónde el Estado puede controlar a la población. Esto es un dilema histórico, que es un buen tirano es garantía de que una sociedad avanza y está bien conducida, pero el tirano se vuelve loco y se desarma todo. Entonces es frágil también, o es peligroso. Y por otro lo contrario, es prácticamente el modelo liberal, o anárquico si querés, cada uno en su propia responsabilidad individual, sin tener que responder a un Estado que lo controla, se encarga de que la sociedad funcione. Bueno, en el modelo intermedio está lo que tenemos repartido en el mundo, la socialdemocracia europea, la socialdemocracia argentina ahora, etc. Que más o menos hace un balance entre el control social y el respeto a las libertades individuales, que son una especie de baluarte de Occidente. En cuestión ¿Está de cómo, bien? en cuestión de cómo está la sociedad,
desigualdad con respecto a la accesibilidad a la tecnología o a la señal de Wi-Fi o incluso a las cuestiones básicas como lavarse las manos, tener agua potable. ¿Cómo crees que esto puede llegar a afectar? Porque creo que no va a ser algo a lo que pueda acceder toda la población por igual, digamos. Si esto se Sí, instala como un nuevo orden. en Argentina se da algo muy común. Yo lo estuve relevando por una cuestión de una investigación y un proyecto que está todavía en marcha, que es una implementación de monedas sociales, y hubo uno de los colegas, se encargó el relevamiento, y cuanto más baja la clase, o sea, socioeconómicamente hablando, más cantidad de celulares hay, vale, porque el cuentapropista, la persona que tiene que salir a hacer el día, necesita el WhatsAppito, necesita lo que sea para que con la changa diaria salga también. Entonces, digamos que el no alcance de la tecnología celular en particular ya llega estrictamente a lo que sería la marginalidad extrema, digamos, a lo que es la miseria, que bueno, que se está hablando, al día de hoy estamos en un 5%, pero con el cimbronazo ahora de la cuarentena no sabemos a dónde se movió ese número, digamos, pero que es más chico, ahí especialmente las zonas del conurbano de Buenos Aires, etcétera, que se dice barrios populares, villas, etcétera, el 90 y pico por ciento de la población tiene celular. Y pagan un plan de datos básico que por lo menos les da el WhatsApp y una conectividad básica a Internet. Así que en ese sentido, digamos, hablándolo de lo que es para la pandemia y el control, si se diera la necesidad del gobierno de ampliar el seguimiento, aplicar esta política draconiana de control, que no sabemos si la va a tener que terminar aplicando porque están teniendo un serio problema, ya llevan casi 2 meses de confinamiento. Está muy bueno que no haya habido, que la cantidad de muertes que hubo sean 1/3 de las muertes que había por día en Italia. O sea que la medida efectiva, la medida del gobierno fue efectiva para frenar, pero el problema sigue latente. Entonces, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas, encima se viene el frío, probablemente el gobierno ejecute una política de mayor control social con la aplicación, la haga obligatoria y haga un mapeo del movimiento GPS de la gente para controlar la pandemia. Hay que ver qué pasa, cómo se empieza a dar en la cuestión de la salud, si empieza a haber mucha gente infectada. Acá en España fue terrible, los hospitales tenían a la gente tirada a los pasillos ahogándose, con mascaritas de oxígeno, no tenían respiradores. Realmente fue muy, muy jodido y se morían de 600, llegamos a tener 600, 900 llegamos a tener de diarios. Es discutible, como todo, el número, que si pertenecían en sí infectados de COVID-19 o no, es discutible, pero eran unos numerazos y una parte tenía los reportes por contactos o lo que sea del personal de salud que no daba más del estrés y de las situaciones de tener que tener a la gente tirada en los pasillos porque no había infraestructura sanitaria. Entonces digo, la realidad es que Argentina tampoco la tiene, por más que hayan hecho un esfuerzo muy grande de ampliar los hospitales, de crear hospitales de campo para llevar a los que no están en terapia intensiva y convertir a los hospitales en 100% terapia intensiva, puede no alcanzar, porque ya pasó acá y pasó en Italia. En ese sentido, yo creo que esto de dividir la salud pública de la privada, dejar la salud privada inactiva, porque por ejemplo, hoy si acá en Argentina llamas, por ejemplo, no sé, porque tenés un broncoespasmo o porque te pasa alguna cosa en tu casa, no vienen a tu domicilio. Entonces, lo que es el sector privado, lo mismo que la atención por una muela o por otras cuestiones, no está activa. Por lo tanto, el cercenar la atención de la salud privada, no sabemos cómo va a repercutir en el caso en que pueda llegarse a aumentar los casos. ¿Por qué? Porque la salud pública sola no podría abarcar la sobrepoblación, digamos. No, claro, bueno, eso depende de cómo avanza la pandemia. La primera medida que tomó el gobierno de Alberto Fernández fue una blanda, pero una intervención de la salud privada. Acá directamente
tuvieron que intervenir la salud privada, pasó a control estatal. Putearon de lo lindo los dueños de las clínicas, todo, pero se la intervino a la salud privada y pasó a ejercer tal como hizo allá, lo hicieron con lo que es la producción de respiradores y de equipamiento para medicina, que dictatorialmente, por decirlo mal y rápido, el gobierno dice, bueno, intervenimos este sector de la economía, que es la producción de materiales. Llegado el momento ante la necesidad, lo van a hacer. Después, bueno, esas cuestiones de cómo se organizan el Estado y todo, yo soy informático, ¿viste? Bien. De cómo aplican la política de salud. Casey tenía otra pregunta en cuanto a esto de la informática, justamente. Sí, es interesante poder analizar que frente a esto de estar encerrados en nuestras casas, cada vez es más común ver que no, no hagas esto, por favor. No, bueno, hizo esto en taca. Bueno, es más común ver que estamos claramente en una problemática en la cual cada vez se usa más tecnología o se trasladan las reuniones comunes a la tecnología, ¿no? Y vos planteabas en un momento que, antes de hacer esta entrevista, que Bill Gates, hoy en día muy criticado y que es el elemento de la conspiranoia, el mencionado, porque él habla de ponernos un chip como personas humanas y trasladar la tecnología a un transhumanismo. Y estaría bueno que nos cuentes qué opinás sobre todo el paso por la tecnología y los cambios generados por Bill Gates. Y también esto del 5G, que es un tema que preocupa a muchos. Bueno, la cuestión está que está muy disparada. Claro, estamos todos encerrados en el mundo delante de computadoras y tendemos a ponernos nerviosos y a comprar lecturas distópicas de la realidad. Se disparó, en realidad Bill Gates viene molestando con este tema desde hace 2 años, y con su chip y todo eso. Presentó en Davos, ahora en 2020, el proyecto de identidad digital mundial, que era el proyecto que él venía impulsando, lo presentó en Davos, pero la parte de implementación tecnológica del reconocimiento de las personas no colocó el chip, porque en realidad no lo podía poner porque genera muchos problemas políticos. Hay una realidad concreta que es, nosotros podemos ver a los delirantes estos como Gates o toda esta gente tratando de hacer sus cositas, pero también hay gobiernos que tienen que responder a su gente gobernada, digamos, y entonces, digamos, la propuesta del chip estaba llamando demasiado la atención cuando el tipo lo que quería presentar era el modelo de identidad digital, que es discutible, pero no está ni mal ni bien, depende de cómo se lo implemente. La identidad digital básicamente es que, como ya se viene haciendo en la mayoría de los aeropuertos, incluido Argentina, que te asocian el pasaporte al escaneo del iris o la huella digital, foto de la cara, etcétera, pero terminar con el tema del pasaporte por cada país y empezar a trabajar con una especie de pasaporte internacional, una base de datos internacional de las personas, para básicamente hacer más eficiente el traslado, los trámites en los aeropuertos que llevan horas. La gente, ahora para viajar al exterior tenés que ir 2 horas y media antes al aeropuerto. Vos pensás que acá en Europa vos tenés un tren que te deja en 3 horas y media en Barcelona. El avión tarda 40 minutos, pero vos tenés que estar 1 hora y media antes en el aeropuerto. Entonces tiene que ver con cuestiones operativas también, o dentro de Europa también los viajes, que son cortos en tiempo, pero más largos el tiempo de espera, capaz, porque tenés que pasar por todo el tramiterío. Eso por un lado, y sí, podría haber una cuestión distópica a leerse de que, bueno, entonces estamos todos controlados por el gobierno internacional. Ya estamos controlados, o sea, todos tenemos celulares, las agencias de inteligencia, si quieren saber de cada una de las personas, llegan, a la persona que elijan, llegan.
Entonces, en ese sentido, esa discusión se dio en Inglaterra, que fue muy interesante, cuando se votó la instalación de las cámaras en Londres, hace ya 10, 12 años, que dijeron, bueno, vamos a meter 1 millón de cámaras para terminar con el crimen. Entonces se discutió la cuestión de la privacidad muchísimo, es pionera en ese sentido Londres, y las dos posturas eran derechos individuales contra lo que ellos decían el nothing to hide. Yo no tengo nada que esconder. Por lo tanto, a mí qué me importa que haya cámaras que me estén filmando todo el día si yo en realidad no estoy cometiendo nada malo. Esa era la postura que promovía el gobierno y los otros decían, yo no quiero que el gobierno me esté filmando nada porque yo no quiero. Bueno, se terminaron implementando, yo creo que ya hay 2,5 millones de cámaras en Londres, o sea, está cubierto cada centímetro cuadrado público de Londres. Y la realidad de lo que sucedió es que tampoco termina sirviendo mucho ni siquiera para el tema del delito, porque al haber 2,5 millones de cámaras, ya no tenés quien controle esas cámaras. Es una sobreinformación. Entonces ahora están pensando en invertir 1 billón de libras para un sistema de inteligencia artificial que interprete la enorme cantidad de video para ver si detecta un crimen. Entonces resulta que le das un abrazo a un amigo, le das una palmada y la computadora entiende mal, como el algoritmo de Facebook, y te cierra la cuenta o te mandan a la policía porque se equivocó. Entonces, la cuestión tecnológica para el control social es cuanto más detalle quieras tener sobre la sociedad, más cantidad de información van a tener los tipos, por lo tanto también se les hace más difícil gestionarla. Es un balance, en definitiva. Digamos que con el tema Bill Gates y todo eso hay demasiado gente aburrida con ganas de preocuparse por todo. Sí, el tipo es un jodido, ya sabemos, quiere meterse en el negocio de la vacuna, tomar la OMS, es un idealista, transhumanista, pero hay realidades corpóreas de los gobiernos y sus ministros y sus fuerzas políticas. Imagínate que en cualquier país un presidente acepta, no sé qué, la oposición le va a caer y va a usar todos estos argumentos. Quiero decir, no es tan fácil la implementación final. Me gustaría agregar algo a esto de las cámaras de seguridad, que tal vez, digo, en pos de encontrar terceras posiciones a las cuestiones, ¿no? Yo creo que en esto de las cámaras de seguridad, lo digo porque en donde yo nací, en el distrito donde yo nací, en Vicente López, hubo como, se fomentó mucho esto de las cámaras, y tuve conocidos que trabajaron en los centros de monitoreos, y se encontraban con el problema de los policías, porque cuando en un lugar roban, no es solamente que la persona va y roba, sino que qué pasa con la policía en ese contexto. Entonces, ahí me parece que también hay una cuestión de la política integral, ¿no? De, bueno, vamos a implementar una tecnología, pero el ser humano tiene que estar consciente de que eso tiene que funcionar y lo tienen que ejecutar. Si roban en tal esquina, el policía tiene que ir y lo tiene que meter preso, porque si no, de nada te sirve tener 2,000 millones de cámaras en todo el distrito y que los policías, que la gente, o sea, que no, más bien. Entonces, no puedes coimear a un policía, no los policías no le pueden pedir sacarle plata a las prostitutas en la calle porque los escracha la cámara. O sea, la tecnología no viene a implantar una ética, viene a ayudar a que esa ética sea más eficiente. Si la ética es mala, entonces la tecnología es mala. Si la ética es buena, tal como les sirvió a los chinos, pudieron frenar una pandemia que no les liquidó 35 millones de personas. Es una herramienta la tecnología. Bien usada, el cuchillo bien usado te corta el bife, y mal usado te mata a una persona. Son herramientas. Entonces en ese sentido no va. Y después con respecto a esto del 5G y todo esto, sí, yo pertenezco directamente al grupo de gente que nos reímos, nos burlamos de la gente que considera una amenaza toda la tecnología 5G por cuestiones, digamos, de una lógica que es que trabajamos de esto y conocemos cómo funciona esto, y conocemos las enormes complejidades que hay atrás de todas estas cuestiones tecnológicas. Entonces la gente que no conoce cree que el 5G es algo que hace un malvado, que dicen vamos a colocar antenas para generarles cáncer.
¡Ja, ja! Y se ríen así, Claro. y salen unas antenas que las fabrican y las empiezan a poner en lugares y se quedan mirando cómo la gente se muere, ¿no? Entonces, no, la homologación, el proceso de homologación de una tecnología, cuando vos tenés que poner en marcha un proceso tecnológico, tenés comités de expertos que son miles de personas, que el ancho de banda de esto, y que te opinan gente de aspectos jurídicos, tecnológicos. Obviamente que la cuestión de la salud siempre está en la tecnología desde siempre. Tenés a un comité de expertos para aprobar una tecnología que si los de la salud no te lo aprueban, la tecnología no sale. Entonces, son discusiones que no conoce esta gente. No, pero ellos tienen el poder suficiente para corromper y no sé qué. Bueno, y a vos también te corromperán, flaco. No sé, no todo el mundo está así de corrompible, porque si no, no estaríamos, seríamos bestias dándonos palos en la cabeza unos con los otros. Es decir, hay instituciones que funcionan. Y después vamos al aspecto práctico, ¿sí? Bueno, no, pero vamos a ganar mucho dinero con el 5G y no me importa nada que la gente se agarre enfermedades, porque yo voy a ganar dinero. No es tan fácil. O sea, vos metiste 4 antenas 5G en un lugar y te empieza a tener un problema de salud una persona. Sí, obviamente, lo pueden hacer los chacareros que riegan con el glifosato a cualquier altura y llenan de cáncer a los niños de un pueblo, pero esos chicos son pobres. Pero una antena 5G también va a pegar en Recoleta, ¿entendés? Y si una señora de Recoleta se agarra un tumorcito por una antena 5G, se cae el 5G en Argentina, ¿entendés? Entonces, hay que entender también de que los tipos, querés hacer una herramienta para exterminar pobre, esta no es, porque esta va a ir a parar a todos lados. Entonces, hay un aspecto práctico, digamos. Imagínate lo que se llama en Estados Unidos los juicios de acción de clase, que se dice, que se descubre que el 5G pudo haber provocado daño en 1 millón de personas. Un bufete de abogados representa a ese millón de personas y le meten un juicio por 700.000 billones de dólares y el chau 5G. Entonces, digamos, si queremos discutir que si el ionizante y no ionizante, y que justo el tamaño de la frecuencia de onda coincide con el mitocondrio del ADN, ¿viste? Podemos entrar en esa discusión, eso ya lo discuten expertos. Siempre que salió una tecnología, siempre hay gente que dice que es mala. Siempre. Cuando salió la telefonía celular, cáncer. No, pero luego salió la celular digital, en lo que sería el 1G, cáncer. Yo ya laburo de esto hace 36 años. Siempre, cuando salieron los microondas en los años 60, los primeros microondas, la otra vez alguien pegó unos recortes de diario un comité de expertos de no sé dónde decían que el microondas la comida del microondas te iba a provocar cáncer. 20 y pico de años después, cuando aparecieron los microondas en los años 80 acá, otra vez con lo mismo, que la comida del microondas, si te la comes, te da cáncer. No, pero escúchame, imagínate si hubiera aparecido el microondas ahora y todos los canales de YouTube con los tipos diciendo, miren a esta persona, se come un coso y se muere de cáncer. Lo vi por YouTube, lo vi al tipo morirse de cáncer cuando comió una papa calentada en el microondas. Quiero decir, está en ese mismo nivel de paparruchada el asunto del 5G. Tiene otras connotancias, si lo querés ver, que son del tipo económicas, que si perjudican a ciertos modelos de negocios de cooperativas de comunicaciones. Está muy discutido el 5G y yo tengo una lectura crítica con varias de las cuestiones, pero si lo querés ver más, tiene que ver con políticas sociales o comerciales, pero no con el tema de la salud, y menos con este delirio de lo que hemos leído de que el 5G es esparcir el coronavirus. Hay una cosa que tiene que ver que la red social ahora le da entidad a cualquier persona, ya lo dijo Humberto Eco, el imbécil y el sabio, vos lo lees en internet y tiene el mismo texto, tiene de la misma manera, un imbécil y un sabio publican en la red social y es como, antes vos te tenías que ir a comprar un libro, había un editor, entonces los más delirantes se quedaban delirando en un bar. Pero ahora los delirantes del planeta se juntan y se ceban entre ellos y se dan manija y terminás viendo lo que pasa en Inglaterra, que salen a romper torres 5G porque dice que desde ahí esparcen el coronavirus. Entonces, estos temas son,
digamos, de salud pública mental, salud mental pública. No tienen que ver con tecnología ni con nada. Tienen que ver con una cuestión de que, bueno, los locos ahora se juntan en internet y sacan videos. Está buenísimo. Ya no hay que meterlos adentro de un hospital. Está bueno. Dejémoslos que se expresen, pero no les creamos. Porque si yo antes me iba a tocarle la guitarra a la gente al borda y me contaban, no, loco, no sabés, mañana van a ir los marcianos. Yo no salía a decir a todo el mundo, che, me dijeron que mañana vienen los marcianos. Es un pibe que está enfermo ahí, que está bien cuidado en el borda. Pero ahora es como que le damos entidad a los delirantes. Se mezcla con esta voluntad que tenemos todos de querer saber más cosas, estamos saturados de información, pero descartemos de cuajo y seamos compasivos con la gente que comparte esas cosas, digámosle, bueno, sentite bien, igual, abrazá a tu familia, ¿viste? No nos peleemos. Sí, Javi, te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, lo que decías de la tecnología y cómo con las compañías telefónicas, ¿no? Obtener un celular, créditos, préstamos a cuenta, en lo que es el crédito del celular, que en cualquier otro negocio, como para tener, no sé, una compra en un supermercado, una tarjeta de crédito o en una casa de artículos del hogar, tienen muchísimos más problemas para adquirirlo que con las compañías telefónicas que te lo ofrecen, no sé, sin tanta burocracia, sin tanto requisito, digamos, por un lado. Después, por otro lado, preguntarte de paso, ya que hablas del 5G, quitando la teoría de que te mata y te inyectan el virus, no sé, aeroespacial, que lo lanzan por el aire, en la respiración te lo tragas y te infectas, una cosa así. ¿En qué beneficia el 5G a la comunicación? Y si, bueno, seguimos sosteniendo nuestra soberanía en la comunicación más allá de la tecnología que avanza cada minuto. Claro. Bueno, mira, por ejemplo, el 5G lo que va a beneficiar es que estuve haciendo un esfuerzo enorme para entender lo que decías porque se corta mucho. Con la tecnología 5G nos vamos a poder ver todos en muy buena calidad y escucharnos bien y entendernos bien, y las comunicaciones entre las personas distantes van a ser mucho más fluidas y todo eso. O sea, ese es uno de los aspectos positivos que tiene toda esta tecnología. Inclusive hay un aspecto más positivo que provee la tecnología 5G, que es la posibilidad de que se pueda municipalizar de una manera más eficiente. O sea, porque va a ser mucho más barata la antena, la torre de 5G. Por lo tanto, una municipalidad, si decide comprar 20 torres de esas, que en realidad van en un poste de luz o en un balcón de un edificio o en algún lado, pueden crear una internet municipal mucho más barata, inalámbrica, que al día de hoy, que es muy cara. Entonces, una de las cosas positivas es eso. Con respecto a lo que decías anterior, de lo que tiene que ver con los pagos, ¿no? Mechi, eso decías. Sí, sí, que se obtiene rápidamente, por ejemplo, un celular con, no sé, cuando salió el 4G, como vos decís, por ahí no era cuestión de clase social. Incluso tenían buenísimos teléfonos, en algunos sectores, que vos decís cómo, bueno, pero tienen más acceso a lo que es toda la tecnología hoy por hoy para adquirirlo, que cualquier otra cosa de necesidad para el hogar, supongo. Ah, bueno, claro, sí, pero eso está dado, viste, por esta ley del abaratamiento de la tecnología que se va dando permanentemente. O sea, yo utilizo un celular, yo desde hace 7 años que cuando me tomo el ferrocarril San Martín con gente que baja en Derqui, que es gente que viene que lo ve más o menos por el bolso, todo, que son obreros de la construcción, o chicas que trabajan de limpieza o lo que sea, tienen mejores celulares que el mío, tiene un celular más nuevo. Y por otro lado, hace 20 años un celular valía $2.000, 25 años valía $2.000, un celular que te podía entrar en el bolsillo.
y ahora más o menos se pueden comprar, o sea que la tecnología siempre se va abaratando. Eso es lo que nosotros trabajamos desde el aspecto de trabajar con la moneda social y el pago a través de celular, porque claramente por el relevamiento que nos hicieron estos compañeros, es que nos dio que el 85% de los que podían necesitar, de los que necesitan estos planes, tenían un celular con la capacidad suficiente para poder correr esta aplicación. Al otro 15% se lo pensaba ya trabajar con un sistema de tarjeta, etcétera, ¿no? Porque tiene un celular más viejo, pero los celulares se van renovando y van subiendo la calidad y lo que es la relación entre la potencia del aparato, lo que puede hacer y su precio es impensable. O sea, ese celular que valía $2.500, solo podías hablar. Y de repente, me acuerdo había un celular que valía $800 porque te permitía mandar SMS. ¿Viste? O sea, las cosas van cambiando un montón. Hace 8 años el plan de datos del celular era prácticamente imposible, porque mirabas internet una tarde y ya te quedabas sin nada. Ahora viste, metés, mi hijo por lo menos lo veo, metés una tarjeta de $200, tira 10 días y está mirando web todo el tiempo. Va bajando el costo de eso todo el tiempo porque hay una amortización que ya hicieron las tecnológicas y porque la tecnología se va abaratando también. Así que eso no respeta clases, el celular se va colando cada vez más en todas las clases sociales. Sí, y teniendo... Decías, Mechi. Casey. No, que teniendo en cuenta esto que vos planteabas de que cada vez la tecnología es de mayor acceso público, al menos los dispositivos, sobre el tema de la soberanía tecnológica, ¿no? Y la problemática de que se pueda concentrar el acceso a los recursos tecnológicos en unos pocos. ¿Cómo hacemos desde la Argentina para tener un mayor acceso al software y al hardware? Y de este modo poder crecer en la tecnología y poder ofrecer un sistema que pueda distribuirse bien, pero además pueda generar riqueza en nuestra patria. Claro, bueno, con ese tema es clave, digamos. La cuestión de la soberanía tecnológica se viene planteando, lo planteó Perón en el 45, cuando dijo las heladeras y los autos se fabrican acá. O sea, la cuestión de la tecnología siempre tiene que ser conveniente, hay que ser soberano. En lo que es particularmente la informática, que está obviamente entrando en toda la economía y en la sociedad y en toda la actividad del ser humano, más aún es conveniente de que tenga que ser nacional y de que tenga que haber una estrategia nacional. En ese sentido, tuvo muy buena la charla el otro día que dio Zaccagnini con Moreno y todo, porque dejan muy en claro la cuestión de informática. Los aspectos son muchos. Como bien decías, tenés la parte del hardware y la del software, que son dos mundos que por ahora se siguen separando bien claro. Al principio con el tema del software, y te lo vinculo con lo de la aplicación Educar, con la aplicación esta de cuidar, etcétera. Apareció toda esta discusión de que si la aplicación chupa los datos, que no, que sí, que si se conecta a Facebook y vende los datos. Eso se podría solucionar si el código de esa aplicación fuera abierto, si el programa, el código fuente de esa aplicación fuera de código abierto y lo pudiera leer todo el mundo y auditarlo. Eso es una cuestión soberana también, porque no es solamente que sea una empresa argentina, sino que cuando hay una funcionalidad atada a la salud pública, el código tiene que ser abierto, eso ya lo hacen muchos países. Después en otros niveles también el Estado alquila servicios que te dan empresas norteamericanas, y vos no sabés si están espiando al detalle esas empresas, los menesteres y quehaceres cotidianos de la gestión pública argentina. Entonces, lo mejor es que tengamos las herramientas de software y todo que sean nacionales. Por ejemplo, cuando se repartieron las netbooks, el proyecto venía con un sistema operativo Linux, que es de código abierto, y se lo adaptó para las computadoras, fue el proyecto Guaira, el nombre de esa versión de Linux,
y eso fue hecho por universidades, por gente de sociedades de software libre, etcétera, con una clara actitud soberana. Lo mismo para los sistemas operativos que utilizan, de que dejen de usar Windows en las oficinas públicas, que empiecen a utilizar el código abierto, para tener un control más. Y después, digamos, lo que es el alojamiento de la información, que no es un tema menor. Tenemos una empresa como ARSAT que puede dar servicios potentes de alojamiento de datos. ¿Qué necesidad de tener que ir los servicios del Estado y de empresas estratégicas argentinas tengan que la información a los servidores norteamericanos? Si bien son más seguros y funcionan más eficiente y son menos hackeables que quizá los argentinos porque tienen mucha inversión en seguridad informática, bueno, tenemos que tenerlo nosotros porque el día de mañana, mirá los problemas que tiene Irán, por ejemplo, que les cortaron el acceso a los servidores de Estados Unidos por no sé qué, no pueden tener Gmail. O sea, te peleaste con Estados Unidos y te generan un problema en el PBI nacional. No tenemos que tener dependencia tecnológica. Entonces, en ese sentido, digamos, cuanto más soberanos seamos en el aspecto del software, mejor. Y después del hardware, que es un tema más complejo, pero también, al día de hoy, digamos, los aparatos que se encargan del enrutamiento de los datos, los routers, lo que es la infraestructura, son todos productos norteamericanos que tienen puertas traseras, que se le dice, que cualquier empleado de la empresa fabricante o un agente del gobierno norteamericano, por la ley del Acta de Protección Patriótica, que los productos informáticos están obligados a tener una puerta trasera para ciertos servicios de seguridad norteamericanos, de seguridad nacional. ¿Y por qué nosotros tenemos que tener nuestra infraestructura completamente vulnerable a las políticas norteamericanas? ¿Qué sé yo? Sí, todo bien, nos vamos a llevar bien con Estados Unidos, mal, bien, son el imperio, bueno. Pero el día de mañana se rayan con nosotros, pasa cualquier cosa y tienen acceso a lo que es los routers que dan funcionamiento al sistema del LEX del Poder Judicial. O sea, hay una cuestión de seguridad nacional atada a la informática, porque está todo cada vez más informatizado. Por eso puse el ejemplo de la justicia. Hasta la justicia ya trabaja con firma digital, legajo digital, pero corre todo sobre una infraestructura que la controlan desde afuera. Entonces, digamos, el aspecto de la soberanía tecnológica, aparte que ni hablar de que eso da trabajo argentino, genera una calidad de trabajo que permite exportarlo también, y propicia el conocimiento abierto, el software libre, que es un modelo ideológico del compartir, que es muy comunitario y democrático, etcétera, es muy basado en valores. Entonces se entrelazan muchos aspectos virtuosos, digamos. Hubo buenas intenciones durante el gobierno de Cristina, al respecto se avanzó mucho. Macri no tiró todo atrás, un poco avanzó, pero bueno, el modelo de ellos es otro y no se avanzó mucho, y este gobierno todavía no tuvo tiempo de despegar, que se tuvo que dedicar a encerrar gente porque tenían miedo de que se le empiecen a morir 2.000 por día. Entonces, digamos que no sabemos todavía para qué lado van a ir. Venimos mal si lo venimos pensando, porque Trota, el ministro de Educación, sigue permitiendo que se hagan los negocios con empresas privadas de una manera que no es necesaria. No estamos en contra, obviamente, de lo privado, pero balanceemos, ¿viste? Hay cosas que las podrían hacer universidades, o cámaras de empresas de software más chicas, etcétera, que andar siempre con los monopolios, ¿viste? Claro, así que me digo que estamos criticándolo al Alberto, pero bueno, todavía estamos esperando porque todavía no le podemos exigir mucho, ya que está teniendo que montar este caballo en este momento. Sí, creo que una de las cuestiones más alarmantes en cuanto a ese tema es el no congelarle las tarifas al grupo de Mañeto, digamos. Los aumentos se vienen dando exponencialmente y obviamente como ha sucedido en lo que son las tarifas de luz, gas, con los aumentos que hemos tenido durante el macrismo, la verdad es que no ha mejorado el servicio de las redes, porque no, de hecho no están saliendo a hacer reparaciones, bueno, está todo como muy engorroso. Tal vez sí
podría ser una buena decisión congelarle las tarifas, dado que en este último tiempo las cuentas siguen corriendo, es muy incierto que no te lo corten, y... sí, hay un tema, Lu, con esto, que es exclusivamente la clave de esto es, me parece a mí, ¿no? Que pasa estrictamente, y la pandemia reflota la cuestión y contrasta, que ¿es la Internet un servicio esencial? ¿Es la Internet en este momento un servicio tan necesario como el agua, la luz, el gas, etcétera? Yo lo conecto con lo que dijiste con respecto al trabajo y a los sectores, a ver, por todas las crisis por las que hemos pasado como país, hoy vivimos en una sociedad en la cual la premisa de la única clase de hombres es la que trabaja, la verdad que hoy en día nos cuesta asumirlo desde ese lado. ¿Por qué? Porque se viene transformando y vienen llevando todo tan al marxismo que bueno. ¿Cómo el marxismo? Explícame mejor. Está más acentuada la división de clases en este momento. No hay, el fomento del trabajo es la última prioridad que existe hoy en la sociedad prácticamente, porque todos hablan de la salud como si nosotros no necesitáramos plata para comprar comida, básicamente. No, bueno. Se entiende el contexto. No sé. Se entiende el contexto de pandemia, pero es una realidad que nosotros vivimos de la economía. Si no tenemos plata, no podemos comer. Las cuentas siguen corriendo, las copas, etc. Lo que iba con esto es cómo se transforma el trabajo a raíz de las transformaciones que van habiendo en la sociedad y el avance tecnológico. Lo que decías de los sectores más bajos, que tienen los mejores celulares, que necesitan del WhatsApp, que necesitan de... Bueno, el trabajo se viene transformando y creo que es un desafío cómo usar, cómo va a quedar todo esto en cuanto al trabajo. No, bueno, ahí mencionaste, digamos, un tema clave, que yo no lo había dicho, que es uno de los que están definiendo la esencialidad de la conexión a Internet, es que está directamente ligada al trabajo. No solo a la efectividad del trabajo, como se decía antes, trabajo mejor, sino si trabajo o no trabajo porque tengo Internet o no. Entonces, lo que pasa es que el paradigma tecnológico todavía cuesta que entre en lo que son las estructuras de la gestión del Estado, en la comprensión. Vos pensás que tenemos senadores de 70 años que sí, han vivido otras... Lo que vi, perdón que te interrumpa, lo que vi que sucedió a raíz de esta pandemia fue que, por ejemplo, el Banco Provincia se vio forzado a actualizar su sistema de home banking, por ejemplo, porque para poder seleccionar tu medio de pago en el IFE, una de las opciones era bajarte mi billetera del Banco Provincia, y ahí tenés para pagar con código QR, para que te paguen algo a vos, para hacer transferencia, para mirar tus movimientos. O sea, el Banco Provincia se vio obligado a actualizar su sistema, que estaba totalmente obsoleto. Te tenías que bajar 3 aplicaciones para crearte un home banking, era una locura. Lo que veo es que a raíz de esto, lo que son dependencias del Estado o entidades que dependen del Estado, se ven obligadas a mejorar su tecnología para mejorar la integración. Sí, ahí hay una cuestión estratégica, viste, que es un poco un despelote, digamos, que vos tengas que tener la aplicación de tal organismo del Estado, de tal otro, de tal otro, de tal otro. Pero te hago la dialéctica, y si tuviéramos una única aplicación que nos sirve para gestionar todo, ¿en qué nos estaremos diferenciando de los chinos? O sea, acá es complejo el tema en ese sentido. Esta dispersión, esta ineficacia del Estado lo hace ineficaz para oprimirnos también, por decirlo de algún modo. Lo conecto con lo anterior que estábamos hablando, que es como el tema de moda. Entonces, viste, si me preguntás a mí, yo por mí, mi opinión personal es que no, sí, por mí hagamos una tecnología, soy positivista, hagamos una tecnología que sea eficiente, que sea útil, que sea simple de usar, que resuelva y que dé la posibilidad de
de resolver problemas de interacción del individuo con el Estado, y que el Estado pueda asistir al individuo mediante mecanismos eficaces, y controlemos mediante la acción política para que el Estado sea manejado por gente idónea. Claro. ¿Entiendes? O sea, yo por mi lado, por mi trabajo, yo tengo que propiciar que el Estado tenga herramientas eficaces para resolver el problema del ciudadano. No hablo de pueblo ni nada porque me estoy refiriendo técnicamente, ¿viste? El Estado atiende al ciudadano. Pero bueno, después está la cuestión política, que hay que buscar que el Estado no esté manejado por una manga de ineptos o tiranos o lo que sea. Pero en realidad, vos fijate que lo que mencionás, Luciana, viste, leía hace un mes cuando sacaron esto, qué sé yo, unos viejitos en un WhatsApp, que un pibe que lo filmaba al abuelo, al padre, tratando de resolver con el teléfono, que de un día para el otro le dijeron, no, y ahora tenés que hacer esto. Entonces, si no torturen a la gente. Pero claro, para hacerlo eficaz tiene que estar centralizado, tendrá que ser parte de su propio teléfono. En China vos comprás el teléfono y ya te viene con el WeChat adentro, y vos lo arrancás, te identificás y estás contra el Estado. Pago mis multas, pago los impuestos, me aplicaron una multa porque crucé mal la calle y la pago desde acá. Claro. Es esto que decís que, a ver, ¿cómo generar que haya una mirada nacional de todas estas cuestiones? Y cómo humanizar el sistema, porque me acuerdo, por ejemplo, no sé, cuando tenía que asesorar a la gente dentro del banco para que pudieran acceder al home banking. Es necesario ponerle humanidad, digo, es una tecnología a la cual un montón de gente le va a costar acostumbrarse y no le va a ser fácil aprender a usarla, y ahí necesitamos, y a esto lo conecto con la última pregunta, que tiene que ver con cómo hacer que la tecnología esté al servicio de la necesidad de vivir en comunidad, ¿no? Porque... Sí, bueno, la tecnología como, digamos, al ser una herramienta, tiene que operar en una comunidad cuya voluntad sea realizarse, digamos, y que tenga los valores para realizarse. Si no, la tecnología va a ser una herramienta más para hacerse daños unos con los otros. Entonces, digamos, nunca deja de ser lo fundacional de todo esto, los valores que definen a una comunidad. A partir de eso, la tecnología siempre puede acompañar y ayudar muchísimo para hacer más eficiente el trabajo de interacción, lo que sea comunicación, lo que sea burocracia, las pequeñas burocracias que podés tener una sociedad de fomento de un barrio o lo que quieras, hacerlas de manera tal que realmente sirvan. En ese sentido tiene que ser abarcado, obviamente tiene que haber una política de Estado, eso no lo vas a recibir por parte de los privados. Ya bastante recibimos de los privados y le agradecemos mucho. No pagamos el Gmail ni el Hotmail, los privados nos regalan todos estos servicios que son carísimos de desarrollar y mantener, el sistema Android de los celulares, etcétera, y nosotros lo único que les pagamos es entregándole nuestros datos, que ellos sepan todo de nosotros. Ese es el intercambio comercial que hacemos con ellos. ¿Lo hacemos a conciencia o os estáis sorprendiendo? Igual antes de que existiera toda esta tecnología, ya sucedía con el monopolio. Digo, me acuerdo en una de las charlas del CEN cuando Guillermo contaba quién imprimía la factura de gas y luz. O sea, eso es una sociedad entre Mañeto y Roca, o sea, y tienen toda... Perdóname, Budó estuvo preso porque le sacó el negocio a Volt de imprimir los billetes y se lo dio a Sicone. Y Budó terminó preso por eso, ¿no? Más bien, eso está desde siempre. Pero ahora lo que tenés es que al haberse complejizado tanto la informática, hay que estar más atentos y más finos, porque ese caso que vos estás mencionando, que es arquetípico, por decirlo, es muy simple de comprender y de ver, y te está mostrando la problemática bien expuesta y resaltada. Imagínate con las complejidades que hay de los sistemas informáticos.
por ejemplo, con lo que pasó con la aplicación de esta de control de salud. Bueno, pero la hicieron empresas argentinas. Sí, pero la depositan en servidores del exterior y le están pagando una fortuna a Amazon. ¿Por qué no le pagás a ARSAT? Monopolio externo. Bueno, pero la desarrolló el software argentino, ¿quién? Los pulpos de la CECI, que son los que buscan que mi secretario general y que nosotros muramos en un accidente, porque no quieren tener sindicalizado a sus empleados de desarrollo de sistema. Estoy exagerando, pero no digo buscan, desearían. Quiero decir, son tensiones que hay todo el tiempo y que en la medida que se complejiza la tecnología hay que estar atento en todos los detalles. ¿Con qué hardware están? ¿Qué servidores utilizan? ¿Quién es el proveedor de esto? Por otro lado, si querés mencionar un tema central, vos fíjate que estás teniendo Fivertel y Personal que son de Héctor Manieto. Sí. Yo te planteo, digo, me puedo poner conspiranoico yo, ya que me pasé todo el tiempo peleándome con los conspiranoicos, me puedo poner conspiranoico. Mañana Manieto dice, esta aplicación no le transmito malos datos a esta aplicación, y una aplicación del Estado no funciona más en quien tenga Personal o Fivertel. Claro, sí, sí. Eso, y esto, digo, para asustarse está esto, si quieren. Sí, como pasa cuando querés ver determinada cosa en los teléfonos, nos pasa cuando tenemos que ver un programa de crónica, por ejemplo, de algo determinado, y de repente no se escucha en ningún lado. Lo pones en la tele. No sabemos por qué, pero pueden hacerlo. Pasan cosas que... Pueden hacerlo. Sí, más bien eso, el tema del monopolio de la transmisión de datos es otro tema central. En este momento está muy concentrado. Ya nosotros, imagínate que nos peleamos con Néstor en 2006 cuando le dio la fusión de canal, ¿cómo se llamaban? Que hizo crecer a Manieto con el acceso a Internet. En ese momento, cuando pudo comprar Fivertel el acceso. Dijimos, bueno. A los 2 años, en 2008, ya le estaba diciendo, y ahora dame Personal y si no te volteo a tu esposa, ¿viste? El tipo siguió creciendo, y después Macri ni hablar, le entregó Personal. Se le entregó, y Manieto siguió comprando infraestructura. Durante el macrismo, porque durante el macrismo ellos empezaron a hacer promoción para que si tenías cablevisión, te pasaras a Personal. Claro, porque Personal fue en 2017 que 2016 se lo dio Macri, o sea que ya Manieto fue creciendo y en este momento es un monopolio que inclusive es mencionado en el mundo. Ahí, justo hace un año leí un reporte sobre monopolio en telecomunicaciones y Argentina está, tipo, viste, parece un country, parece una cooperativa que maneja todo, viste, o un pueblito de costero, está en esa categoría, como que hay un tipo que maneja el 80%, es una vergüenza. En ese sentido, eso, dejando cualquier consideración personal que uno pueda tener con Manieto, no puede funcionar así, digamos. Por eso ahí está la necesidad de la comunidad organizada, ¿no? Y de volver a ella todo en todo momento. Perón en la comunidad organizada nos explica que va a haber una evolución tecnológica, un avance, y que si el hombre no está sostenido por una solidez de valores, de principios, de virtud humana, en definitiva, estos avances van a ir contra la dignidad del ser humano. Entonces, ahí está la importancia de los principios y valores permanentes para poder continuar con la tecnología. Y por eso me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que afecta a la comunidad el mal uso de la tecnología? Y, por ejemplo, lo que hizo Marcos Peña de tomarse la base de datos del ANSES para que el Poder Ejecutivo y el gobierno en sí tenga información vital sobre las personas, se lo logró frenar bastante y lo corrimos bastante. Esas cosas, digamos, son muy peligrosas. Y por otro lado, en sí, hay cuestiones, uno tiene una lectura contradictoria, pero por ejemplo, al día de hoy hay muchas acciones de comunitarias que se están dando, que se están haciendo mediante el WhatsApp o el Telegram o el mail o lo que sea, y que está funcionando. Cuando hace
20 años, una coordinación así era llamar por teléfono a alguien que recogía todos los mensajes. Era mucho más complicada la gestión de lo que era el trabajo de campo territorial o etcétera. Era mucho más difícil. Y ahora tiene las herramientas tecnológicas y hay gente que las aprovecha muy bien. Por ejemplo, más allá de todas las diferencias que uno pueda tener, lo que es el partido político Podemos acá en España, es un partido que nació de la nada y que logró convertirse en una estructura política que tiene un poder, diferencias ideológicas o no que uno pueda tener con ellos. Lo que fueron muy vivos fue que todas las asambleas fueron desarrollando aplicaciones que permitían la discusión y la organización a través de estratos y de diferentes grupos asamblearios. Entonces estoy hablando que esto lo analicé en 2015. Y era fabuloso porque les permitió organizarse y estructurarse hasta terminar convirtiéndose en un partido político, estrictamente por el uso conveniente de la tecnología de web y de blog y de la comunicación. O sea que siempre está ahí la posibilidad de ser mucho más eficientes con las herramientas que ya tenemos pensando comunitariamente, para organizarnos, para un montón de cosas. Vos pensás que nos reímos un poco, pero hay grupos de acción política, no sé qué, que ves y que están discutiendo, hablando estupideces, peleándose entre las personas. Vos decís, en realidad si lo utilizaran eficazmente, no me metan más en grupos porque no aguanto más. No, sí, en realidad podríamos estar en muchos grupos y operar eficazmente con cada grupo y sería mucho mejor. Sí, pero no, nos peleamos con medio mundo y nos vamos de los grupos, hablando mal y pronto, entre nosotros. Para agregar esto que decía Casey de la comunidad organizada, que tiene, el otro día leía uno de los párrafos donde Perón habla del orden y lo asocia con el equilibrio. Me parece interesante porque le da un valor y le da una concepción al orden que es muy distinta a lo que socialmente llamamos orden, que es o las fuerzas policiales, o la restricción. O sea, plantea que el orden es esto que nos lleva al equilibrio entre el avance material y el avance espiritual. Creo que en ese sentido podemos ver esta pandemia como una oportunidad para equilibrar, porque tampoco vamos a negar la resistencia que teníamos muchos con respecto a la tecnología. Nos abre la posibilidad de amigarnos y de poder crear maneras diferentes y igualmente comunitarias, hasta que se restablezca la posibilidad de vernos en personas, de reunirnos y demás, y creo que está bueno, que es importante, y que aporta. Es una herramienta. Y sí, voy a insistir siempre, es una herramienta y nosotros tenemos que pensar en la relación de conveniencia con las herramientas, estrictamente, cómo le puedo sacar el jugo, y encima están muy disponibles, estamos utilizando, ¿sabes lo que cuesta desarrollar y mantener este Zoom? La cantidad de desarrolladores de software que hay trabajando atrás, hay empresas de transmisión de datos, los que dan la conectividad a internet, los mismos tipos de Zoom, tienen unos servidores que pagan fortuna, todo. Bueno, por sus cosas, nosotros lo estamos teniendo gratis, le estamos sacando provecho, hay muchísimas reuniones y organizaciones que se están dando para muchísimo trabajo comunitario también que utilizan estas herramientas. Son herramientas, es así, algunas gratuitas, otras se pagarán para ayudar a quien las desarrolla y las mantiene para que pueda seguir dándola un servicio eficaz y confiable. Nosotros, por eso cuando vos mencionás la cuestión de orden, y cuando hablamos con Casey también que decíamos de los valores, ¿no? Una sociedad que opera a partir de esos parámetros, de esa hermosa filosofía que es la comunidad organizada, sin duda es que la tecnología le potencia esas virtudes, muchísimo. Nosotros somos reacios a la tecnología un poco porque nos da pereza, porque no tenemos ganas de ponernos a aprender algo, nos da un poco de desconfianza, quién está atrás de esto, quién se beneficia, etcétera. Pero es válido también, pero también es muy claro que es una herramienta muy poderosa y que le podemos sacar mucho más el jugo, pero claro, insisto,
no se lo vamos a poder sacar el jugo si no tenemos claro primero cuáles son los valores comunitarios que nos definen y que nos estimulan a trabajar y a operar comunitariamente. Pero en la medida de que nosotros podamos tener una mejor relación con la doctrina y podamos servir a la doctrina e integrarla en nuestras acciones, sin dudas que las herramientas tecnológicas van a ser muy virtuosas, así que hay que ir para adelante. Bueno, creo que podríamos dar por terminado este intercambio de soberanía tecnológica, si les parece. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo me quedé con algo muy puntual, escuchando atentamente, ¿no? Porque no es mi tema, la tecnología, y bueno, el compañero Javier lo tiene muy clara, entonces uno siempre aprende de todo esto, y sí es muy virtuoso tener una comunicación como estamos teniendo ahora. Primero, perdón la pregunta, me gusta aprender y lo que no sé o no entiendo, si hay una explicación mejor. Si no me voy a poner a investigar porque ya lo tengo, quiero interiorizar. ¿Por qué no hay soberanía en los países para la tecnología de la comunicación? Porque hay otros tipos de tecnología que también son importantes para la soberanía nacional de cada país. Hay países que no están en condiciones de tener estos desarrolladores, pero no sé, creo que un país como el nuestro, con el SAT y todo eso, no veníamos bien como para ser soberanamente tecnológicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿O por qué no podemos? No, bueno, es el país factor, que sea potencia sí, tener. claro, el asunto es que esto obviamente fue impulsado por las potencias, lo que tiene que ver con la tecnología informática, ¿no? Hablando, Sí. Estados Unidos, primero que no inventó la Internet, la inventaron los ingleses, pero ellos fueron las que lograron convertirla en lo que es un producto y un mercado, y ellos tuvieron el monopolio de la producción de circuitos integrados, de silicio, chips, microcomputadoras, etcétera, y eso les dio la ventaja operativa, y luego en que se fueron abaratando exponencialmente los costos de los productos, pudieron entrar al mercado internacional de una manera salvaje. Luego los persigue China. Y entonces comienza ahora China a tener una autonomía enorme en la producción y empiezan los productos chinos a llegar a todos lados. Y encima, el 5G se discute desde hace 10 años, como ahora se está discutiendo el 6G, que se va a implementar dentro de 10 años, y durante 10 años se discutía el 5G, creyendo que iba a ser Estados Unidos o Europa el primero, pero resulta que Huawei tomó la delantera y saltó para adelante con esto. Perdón que meta un paréntesis, pero mucho del anti-5G, anti-5G está promovido por agendas enfrentadas a los intereses chinos. Esto del 5G daña, me olvidé de mencionarlo antes. Volviendo. Entonces, digamos que se hace muy difícil competir con los costos de producción, con los niveles de costo de producción que tienen ellos. Pero, y acá vamos a este tema, porque ahí fuiste a un punto clave, que es el diseño de un microprocesador es una tarea hipercompleja. Tienen millones de transistores internos organizados en pistas y patas, es una cosa que es complejísima desarrollarlo. Ellos tienen la tecnología. Ahora, ¿qué pasa? Están apareciendo, viste como decimos el open source, que decimos que son programas de código abierto, que cualquiera lo puede tener, cualquier desarrollador puede utilizarlo y generar una aplicación con ese código abierto al cual contribuye todo el mundo. Básicamente Uber y muchos servicios de Facebook y todo están hechos con código abierto. Yo me puedo montar un Uber si quiero y te va a andar igual que Uber, claro. ¿Quién soy? No lo va a usar nadie. Pero entender, las herramientas de Uber son de disponibilidad, porque ellos no utilizan código propio, utilizan sistemas que desarrollan al público. Ahora lo que está pasando es que está apareciendo el open hardware, o sea, diseños de microprocesadores potentes, pero el diseño es público, no tiene patente, no tiene dueño. Entonces, se abre la posibilidad de que un país pueda, al menos en un primer escalón, diseñar una versión
específica, mejorada de ese microprocesador, y por ahora mandarla a hacer a China. Pero ya vos podés importar la tecnología de fabricación de planchas de silicio para producir los microprocesadores, que ya hay una en Chascomús, que la tiene Urmequian, pero bueno, falta más inversión. Pero el día de mañana entonces nosotros ya podríamos tener la producción también de microprocesadores como para comenzar a tener celulares que ya operan con tecnología propia. Eso no solo da trabajo, sino sabés que tenés control sobre lo que está pasando en el microprocesador, que eso es otro misterio que tenemos. Viste que 2x3 descubren que el microprocesador hacía cosas que uno no esperaba. Un hacker entró y vio que el microprocesador... Bueno, nosotros lo fabricamos nosotros sabemos lo que hace. Entonces, digamos que la cuestión de soberanía tecnológica ahí, de la disponibilidad y de la desmonopolización, se puede dar también y se puede presionar, y cumpliendo en definitiva con las mismas reglas o con las mismas lógicas que se aplicaron desde siempre, como hizo Perón. Digamos, bueno, empecemos a hacerlo acá. Mismo Trump ayer cerró un trato, una especie de acta de intención con los fabricantes de microchips y silicios para que dentro de un año en Estados Unidos se fabriquen los chips que necesitan venderse dentro de Estados Unidos y que necesite el Estado norteamericano, o los Estados norteamericanos. ¿Se entiende? O sea, no le queremos comprar más a los chinos. La tendencia a ir cerrándose cada país se va a ir dando. Los chinos probablemente para perjudicar a los norteamericanos nos vendan a nosotros, nos hagan la transferencia tecnológica y nos convenga tecnológicamente. No nos vamos a liar a los chinos en nada, pero le vamos a comprar tecnología de producción de pastillas de silicio, por ejemplo. Esas son estos temas los discutimos todo el tiempo con los colegas que están en soberanía tecnológica, en software libre y todo eso. Hay varios abordajes ideológicos porque hay troscos, pero también se llegan a buenas discusiones. ¿Decías, Lu? Pape, Estados Unidos tiene una ley de medios vigente, ¿verdad? Donde no podés ser dueño de 3 canales, 3 diarios, 3 radios. Pobrecitos norteamericanos, eran un ejemplo ellos de cuidado, de leyes antimonopólicas, pero se fue cayendo un montón. Estados Unidos también es víctima, en definitiva, del neoliberalismo, ¿viste? Ellos eran muy cuidadosos de esas cosas, y no, estás teniendo, cada vez se van concentrando más. Las leyes antimonopolio, ellos tienen, por ejemplo, unas leyes muy fuertes antilatifundios, históricas, no tienen las 1000 familias allá, no las permitieron en el origen y pudieron atajar el problema antes de que nazca. Pero igual en los últimos años empezaron a armar los latifundios igual, ¿viste? Por eso también se está entendiendo esta revuelta nacionalista que está teniendo Estados Unidos y esta rebelión interna, ¿viste? Porque en definitiva el neoliberalismo que nos saqueó a nosotros primero y nos sigue jodiendo tanto, los terminó molestando a ellos. Europa más o menos tiene resto y cintura, se va balanceando, pero también se están apareciendo respuestas, digamos, el Brexit es una cuestión más, al hartazgo de la gente, a que se fue deteriorando toda esa calidad institucional en general y la aparición de cada vez más monopólico todo. Entonces, más allá de la distopía de que hay un malvado monopólico que ahora decide que nos morimos todos, dejemos eso de lado. Tiene que ver con la transferencia de recursos. La gente que en todo el mundo, salvo en un par de países como puede ser Rusia en este momento y algunos 2 o 3 más, en todo el mundo la gente cada vez tiene que trabajar más, gana menos, te casaste y tenés pibe y tienen que trabajar los dos y tienen que meter a los pibes en guardería. Eso pasa en todo el mundo y cada vez más. Entonces hay y eso también tiene que ver, esos monopolios tienen que ver con ese deterioro. También de los valores, en definitiva, de una sociedad. ¿Para qué estamos? ¿Viste? Para estar trabajando todo el día, para no poder estar con nuestros hijos. Está atadísimo, ¿viste? A todo eso. Y sin dudas que... sí, el otro día alguien decía, bueno, pero con el teletrabajo ahora vas a poder estar con tus hijos. No, querido, si estoy trabajando no puedo estar con el pibe en casa, ¿viste? El teletrabajo no. Si estoy en mi casa, no estoy trabajando, estoy en mi casa atendiendo a mi familia, no trabajando para vos, que ahora encima no me tenés que pagar a ART, ni me pagás la conexión a internet, ni la luz que gas. Ayer tuvimos una reunión con una senadora, con el gremio, para
que nos ayude un poco y va a meter una ley ahí, va a ayudar con el tema del teletrabajo, para la cuestión de, bueno, ¿qué pasa con el RT? ¿Qué pasa con los gastos? La internet, porque la estoy teniendo que pagar yo, la luz. Bueno, estamos empezando a discutir. Es difícil calcular las horas de trabajo, o sea, no es lo mismo lo que se trabajaba afuera que lo que se trabaja adentro. Lo mismo pasa con los chicos con respecto a la cantidad de horas que estudian, porque lógicamente que las madres y los padres no somos docentes, no somos psicopedagogos, por lo tanto el proceso de aprendizaje en los chicos es complejo y terminan estudiando más en estos tiempos que lo que estudiaban dentro de la escuela. O sea, sí, y de una manera desorganizada. No, y aparte te agrego, sí, ponele que lo de la cuestión de la educación obviamente es contextual, coyuntural, por lo que estamos pasando por la pandemia. Pero con esto del teletrabajo se hizo el gran experimento de medir, a ver hasta dónde nos sirve esto para... Hay empresarios pillos que están, viste, diciendo, bueno, vamos viendo. Entonces, por eso estamos tratando de atajar el asunto también, viste, porque de alguna manera, hoy justamente leía de una empresa norteamericana, no me acuerdo cuál, que decían, bueno, podemos llegar a tener descubrimos que el 80% puede tener teletrabajo. El teletrabajo en realidad se discute desde que está la internet, vamos a aclarar algo, ¿no? Desde que el día que apareció la internet, muchos empezaron a decir, listo, no tengo más gente acá. Pero aparecían las cuestiones del control, etcétera, la eficacia de la persona que trabaja, se fue y se volvió con ese asunto. Hace 2 años se decidió que en realidad mejor que estemos juntos, ¿viste? Son oleadas. Pero ahora la pandemia, porque la discusión sobre los derechos laborales estaba muy, muy plantada. Ahora están especulando con que, bueno, está todo el mundo renunciando a sus derechos porque los estamos renunciando, si estamos presos, más derecho que la libertad. Entonces están tratando de colar esto. Hay que estar atentos. La educación se va a resolver, obviamente, inclusive el otro día también leía un informe sobre cómo evolucionó en Argentina en 2 meses la calidad de trabajo de los docentes. El nivel de estrés que tenían las primeras 3 semanas, que terminaban con dolor de cabeza a la noche, que sentían que los chicos se les descontrolaban, y algunos colegios cómo fueron, o algunos docentes encontrando mecanismos para sacar provecho a la cuarentena, con diferentes grados de resultado, depende de dónde se dé el contexto. Sí. Pero con lo laboral es complicado, ¿viste? Y ahora no vas a tener que perderte 2 horas diarias viniendo hasta trabajar, te reconviene, ganás 2 horas diarias. No, muy raro. Bueno, me parece que esto abre una puerta para otra segunda charla sobre soberanía tecnológica que sea interdisciplinaria, porque podríamos invitar a algún compañero o compañera docente y poder intercambiar miradas también desde el lado de la docencia y también qué es lo que necesitan, porque creo que ha habido un debate sobre la necesidad de los docentes de ser asesorados para poder usar las nuevas tecnologías, ¿no? Se encontraron con tener que aprender un montón de cosas de repente y no teniendo quien los asesore, y creo que se podría dar una charla bastante interesante. Sí, sin duda, más bien con docentes, con todos los afectados, en definitiva, de diferentes áreas que estuvieron afectados, y es interesante ver cómo que lo pasamos así rápido, pero la cuestión de la pandemia y la relación con la tecnología, desde cómo proliferaron estos métodos de comunicación y otro tipo de problemáticas que se generan también a partir de tener solamente este tipo de comunicación, qué se reemplaza, qué se ganó, qué aprendimos positivo de esto también. Está para evaluarlo, sin duda, más bien. Podemos tener otra. Bueno, quedamos entonces con la ventana abierta de tener otra de estas charlas de soberanía tecnológica más interdisciplinaria. Viva Evita, ahí está, que nos está mirando. Lo tengo ahí. Acá yo tengo también a Perón de un lado y al pueblo del otro. Así que... Esta es la mía preferida. Es muy linda. Preciosa en esa foto. Bueno, compañeros. Quedamos, buenísimo, un gusto. María de las Mercedes. María de las Mercedes Díaz Baker. Un gustazo. La semana que viene tendremos que va a tener que ver con soberanía cultural, sobre qué pasa con la cultura en estos tiempos de pandemia, cómo la están llevando los compañeros. Así que bueno, también estaremos invitando compañeros para hacer este intercambio que acabamos de hacer con Jape.
Buenísimo, hasta la próxima. Chao, Muchas gracias, Luz, Gracias, a ustedes. Wander. Viva Perón, nada más Viva aflojarle, Perón. ahora más que nunca Chao. con la tecnología, y nos estamos viendo prontito. Prontito, chao, Trabajamos. Gise.